Ok, ok. Bueno, bienvenido, querido Gabriel Ventasgal. Estamos iniciando la primera etapa de una serie de conferencias que va a venir llevando a cabo AUDEBI, la Asociación de Uruguayos, la Asociación Uruguaya de Becarios de Israel, que también es parte del Club Shalom de Uruguay, y andamos promocionando una serie de actividades, entre las cuales la primera puntualmente es el tema de las tratativas de paz en el Medio Oriente y su contexto geopolítico a nivel local, regional e internacional, cuáles pueden ser sus eh, resultados en torno a todo esto. Bueno, nos gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Lourdes, Sí, sí, se bien? escucha. Vale, muy bien. Lo siguiente. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, para podernos meter en el Medio Oriente y no cometer un pecado que habitualmente se hace en el Medio Oriente, y es traducir el Medio Oriente al idioma que la gente conoce en Latinoamérica. De alguna manera, queramos o no queramos, muchas veces nos educamos en la academia, en las universidades, a una forma de explicar los conflictos muy materialista. No quiero decir muy marxista, pero a veces huele a marxismo, a pesar que las personas no sean marxistas. ¿A qué me refiero con esto? A que los conflictos se suelen explicar como conflictos por tierra, por petróleo, por intereses materiales. Y la historia se explica por intereses materiales, y de ahí el concepto de materialismo histórico como eje que permite la evolución de las sociedades. Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan cuáles son los problemas habituales del Medio Oriente, y en general les van a decir un Martín Sartú, por ejemplo, en la televisión uruguaya, les va a decir que el problema entre palestinos e israelíes es esencialmente un problema por territorios y por ocupación de Israel. Y yo no digo que no sea un elemento de los conflictos en el Medio Oriente. Lo que sí digo que para hablar de Medio Oriente hay que hablar en el idioma del Medio Oriente. Para eso, tomemos un ejemplo. Si yo le pregunto a Pablo, defínete en una palabra, ¿tú qué eres? Pablo me puede llegar a decir que él es médico, o que él es padre, o que él es uruguayo, o que él es hincha de Peñarol, supongo. Entonces, que es una forma de identificarnos en Occidente muy clásica. Nos solemos clasificar a nosotros mismos como nuestra posición socioeconómica dentro de nuestras sociedades. En el Medio Oriente no es así. La principal identidad de una persona que vive en el Medio Oriente es a qué jamula pertenece, a qué clan pertenece. Medio Oriente fue creado en base a clanes, y los clanes muchas veces llegaban a acuerdos entre clanes que uno de los acuerdos más famosos entre clanes se llamó Islam, que es un acuerdo entre clanes logrado por Mahoma con distintas tribus que habitaban en la península arábiga. Entonces, la primera identidad es a qué clan perteneces. Por ejemplo, un país en el Medio Oriente que tiene un clan muy fuerte y no tiene competencias en el Medio Oriente es un país estable. Por ejemplo, la familia Saud es la que lidera ese país que conocemos como Arabia Saudita. Y como ellos son muy fuertes y los otros clanes no, son los países gobernantes. Y si ustedes van a Kuwait van a ver que la familia Al-Sabah es la dominante, y si van a Qatar, el clan dominante es el clan Afghani. Y de esta forma, los países que tienen un solo clan son países estables. Emiratos Árabes Unidos es uno de ellos. O sea que tu primera identidad es la relación entre clanes. Por eso a veces
uno se puede preguntar, ¿y por qué es tan inestable un país, por ejemplo, como Irak? Porque ahí tenés por lo menos 200 clanes conviviendo y la identidad de ellos pasa por a qué clan pertenecen y se casan dentro del clan y no reconocen al presidente del Estado como una figura que los represente, sino que entienden que es el dueño o el jefe del clan. No es lo mismo, ojo, que ir de visita al Chuy. Si ustedes van a visita al Chuy, van a ver familias ya que se mezclan, porque se han occidentalizado y viven en Uruguay. Pero en el Medio Oriente no es así, la gente se casa dentro del clan. La segunda identidad de la gente del Medio Oriente es a qué religión perteneces y principalmente hay dos corrientes dentro del Islam, el Islam sunita y el Islam chiita. El Islam sunita son el 85% del Islam, el chiita es el 15% del Islam. Y el chiita tiene un país muy fuerte que amenaza al resto de los países sunitas, y este país es Irán. Pero hay minorías chiitas en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Irak, el sur de Irak es esencialmente chiita, y la mayoría de la población musulmana de Irak es chiita. En Siria hay un grupo llamado los alawitas, que son reconocidos como parte del chiismo. Y el presidente de los alawitas y el presidente de todo el país es Bashar el-Assad, que es aliado de todos los chiitas. Y es aliado, por supuesto, de Irán. De hecho, Irán lo mantuvo en el poder a través de sus soldados. En el Líbano tenemos lo mismo. Hay un grupo chiita, que son aproximadamente el 25 al 30% de la población, que tiene incluso un ejército propio, llamado Hezbollah, que entre otras cosas hizo dos grandes atentados en América Latina, en Argentina. Por tanto, tu primera identidad es a qué jamula perteneces. La segunda identidad es qué parte del Islam eres. Hay cuatro corrientes del Islam, chiitas, sunitas, jarillistas y sufistas. La mayoría, como les dije, son sunitas. Y los cuatro países sunitas más importantes son Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Egipto. Y el país más importante chiita es Irán. La tercera identidad en el Medio Oriente es si tú eres musulmán frente a otros que no son musulmanes. Por ejemplo, hay judíos viviendo en un país independiente que es Israel, hay cristianos, que eran muchísimos, había como 80 millones de cristianos viviendo en el Medio Oriente en el año 1920, y en la actualidad no llegan a 10. La mayoría viven en Egipto y en el Líbano, donde en el Líbano se llaman cristianos maronitas, por más que hay otras corrientes dentro del mundo cristiano, y esa es la tercera identidad. La cuarta identidad es si pertenezco a Kuwait, o pertenezco a Irak, o pertenezco a Siria, el país. Y la última identidad es soy árabe. Y hoy ser árabe es aquel que habla árabe. Siendo así, ustedes pueden ver que la temática no es conflictos tradicionales como veíamos en Sudamérica. Acá no es Maduro luchando contra la oposición de Maduro. Acá hay problemas mucho más graves, siendo que los problemas más graves suelen ser problemas tribales religiosos. Y yo argumento, y así capacito también a fuerzas de seguridad, que aquel que no entiende el Medio Oriente porque no entiende religión, esencialmente la religión musulmana, que tiene mucha influencia en el resto del mundo, entonces tiene un problema para entender el Medio Oriente. Y por eso les decía al principio que a veces lamentablemente escucho muchas personas que cuando hablan del Medio Oriente traducen el Medio Oriente de una esencia religiosa a una esencia materialista para entenderlos ellos el Medio Oriente, pero al fin y al cabo sigue siendo una traducción. Entonces, dicho la forma de pensar de una persona del Medio Oriente, ante todo tu clan, ante todo tu religión, sunitas frente a chiitas, luego si tú eres musulmán o no, luego a qué país perteneces, y luego el hecho de ser árabe, quiero detenerme en dos ideologías
que se desarrollaron en el último siglo. La primera, la más importante, que empezó más o menos en la década del 20 del siglo pasado y continuó hasta mitad de los 70, se llamó el panarabismo. Y el panarabismo, la idea decía es que todos los árabes del mundo somos hermanos y somos antiimperialistas, estamos en contra de los británicos, de los franceses, de los judíos, de todo aquel que no sea árabe. Y tenemos que lograr una unidad pan-árabe y echar a todo aquel que no es árabe. Los ideólogos del panarabismo eran cristianos. Por ejemplo, Michel Aflaq, en Siria, un cristiano, que lo que ellos decían es, nosotros somos cristianos, pero somos árabes. Y hay que intentar resaltar esa ideología árabe. Esa identidad fue liderada políticamente por el presidente de Egipto durante muchos años, llamado Gamal Abdel Nasser. Y Nasser, al ser derrotado en la guerra del 67, termina muriendo muy joven, a los 52 años, de un ataque al corazón, en el año 1970. La ideología panarábica fracasó. Por más que hay comunidades en Sudamérica, árabes, muchas de ellas cristianas, que todavía siguen pensando en terminología panárabe, por más que el Medio Oriente ya no piensa así. Les puedo dar varios ejemplos, pero por ejemplo, si ustedes escuchan al periodista de México, Alfredo Jalife, o si que es cristiano maronita, y muy panárabe y muy antisemita, o escuchan lo que dice la comunidad palestina de Chile, que piensan de forma panárabe cuando el Medio Oriente ya no piensa, ¿sí? Entonces, hay un nivel de desfasaje de estas personas con respecto a qué ocurre de verdad en el Medio Oriente. Porque la ideología panarábica fue reemplazada, y fue reemplazada por su recambio, que es el pan-islamismo. Todos los musulmanes somos hermanos, y todo aquel que no es musulmán debe retirarse del Medio Oriente. Ese pan-islamismo, ustedes lo vieron últimamente. Por ejemplo, con ISIS, con el Estado Islámico, con Hamas en la Franja de Gaza. La idea de ellos es crear un califato supranacional que eche a todo aquel que no sea musulmán, bajo unas premisas teológicas que si ustedes quieren después lo hablamos. Ahora estamos nosotros en una etapa quizás posterior al panislamismo puro, y es el panislamismo sunita y el panislamismo chiita, y entre ellos se odian. ¿Desde cuándo se odian chiitas contra sunitas? Desde el año 680 o 661. Ustedes decidan cuál les gusta más. Lo digo en dos palabras, ¿cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas? Miren, desde el punto de vista netamente territorial, los chiitas ocupan esta parte que está acá. Todo este país, el 95% de la población es chiita. Irán. Toda esta parte del sur de Irak es chiita, pero son la mayoría de Irak. Acá viven muchísimos chiitas, en Arabia Saudita. Aquí está Qatar, pero al lado está Bahrein, y Bahrein tiene el 90% de la población que es chiita, pero el gobierno es sunita. En Siria, los chiitas viven acá, se llaman alawitas. Y en Líbano viven en el sur principalmente, en donde está Hezbollah. Significa que todo esto que ustedes ven acá que estoy marcando, se llama en Medio Oriente la medialuna chiita. Y está en manos hoy de los chiitas. Irán está en manos de chiitas, Irak está en manos de chiitas, Siria a través de Bashar al-Assad está en manos de chiitas, y el Líbano está gobernado hoy por chiitas, está gobernado por Hezbollah. Y mientras que todo el Medio Oriente es sunita. Entonces podemos decir que tenemos prácticamente 4 equipos o 4 países dentro del mapa del Medio Oriente. El primer grupo de países son los países chiitas. Significa los que acabo de marcar ahí. Los países de la medialuna chiita.
El chiismo quiere expandirse porque tiene miedo de desaparecer y que lo coman los sunitas. Ustedes entiendan el trauma que han pasado los chiitas. No es un trauma menor, ¿eh? A ver, les doy un ejemplo. Los que adoptaron el chiismo fueron los iraníes, los persas, lo que hoy llamamos iraníes. Cuando los árabes musulmanes sunitas conquistan Irán, se encuentra que hay persas que son mucho más cultos que los bárbaros musulmanes de la época. Estoy hablando del siglo VII, ¿ok? Llegan, conquistan, y se encuentran con que los persas son matemáticos y médicos, y los venden como esclavos. ¿Ustedes saben lo que es la humillación de una persona culta que sea vendida como esclavo? ¿Qué hacen ellos, los persas? En vez de adoptar el Islam sunita como de la mayoría, acepta el Islam chiita como una respuesta a esa humillación que sufrieron. Entonces, el punto de vista territorial ya les dije. ¿Cuál es el punto de vista conceptual? La diferencia entre chiitas y sunitas es que los sunitas consideran que quien debe gobernar al Islam es la tribu de Mahoma, la Jamula. La tribu se llama tribu de Quraysh y ellos creen que el poder reside en la tribu de Quraysh. ¿Qué dicen los chiitas? De ninguna manera. El poder debe quedar en la sangre de Mahoma, en Mahoma y en sus hijos. No tuvo hijo, pero su hija Fátima se casó con su primo, con Ali, y tuvieron hijos. Esa es la sucesión de sangre. Entonces, la pregunta central, ¿qué difiere a unos y a otros? Es quién debe detentar el poder. Y cada uno desarrolló leyes acordes a justificar quién debe detentar el poder. Empezó las disputas en el año 661 o en el año 680, cuando los sunitas le cortan la cabeza a Hussein, nieto de Mahoma. ¿Ok? Teológicamente se entendió. ¿Tienen diferencias entonces? ¿Quién tiene que gobernar y las leyes que producen en base a eso? Y territorialmente lo que acabo de decir. ¿Quién es más radical de los dos? ¿Chiitas o sunitas? Ambos. Porque ustedes tienen que los chiitas son Irán, Hezbollah, los que hicieron atentado en la embajada argentina, de Israel en Argentina. Pero ustedes tienen también sunitas radicales. A ver, chiitas radicales son Irán, la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Al-Quds, Hezbollah. Y los sunitas radicales son ISIS, Hamas, Al-Qaeda. Ambos dos pueden ser radicales y ambos dos pueden ser no radicales. Yo quiero explicar claramente que la mayoría del Islam no es radical. La mayoría del Islam no es radical. Pero sí hay muchos radicales. Irán tiene un país que impulsa el radicalismo. Esa es una diferencia grande. Entonces, ¿cuáles son los 4 equipos del Medio Oriente? Los 4 equipos son, primer equipo, los chiitas. Segundo equipo, los que no son países y quieren imponer el radicalismo islámico por la fuerza y quieren crear un califato islámico. Y ahí hablamos de ISIS, Al-Qaeda, Hamas. Son actores que se ayudan entre ellos. Segundo equipo. Tercer equipo. Son los países que llamamos de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes también quieren imponer radicalismo islámico, pero lo quieren hacer a través de trabajo social. En árabe se dice dawa. Primero armamos trabajo social y luego la gente adoptará el Islam que nosotros queremos. Los dos países hoy radicales de los hermanos musulmanes son Qatar y Turquía. Qatar tiene una televisión radical en árabe llamada Al Jazeera que produce materiales progres que circulan por internet y la gente piensa, ¿qué gente progre esta? La red se llama AJ+. Es Al Jazeera. Son progres en los materiales que les venden a ustedes en las redes sociales. Y dentro del país son unos retrasados. Tanto dinero tienen por el petróleo y el gas que sobornaron a media humanidad para poder organizar un mundial. Dentro de poco van a organizar un mundial Qatar. No se habla mucho de Qatar y no se habla de la cantidad de muertos construyendo los estadios de fútbol en este momento.
estamos hablando de un país muy radical. Y lo mismo podemos decir de Turquía. Entonces, acá hay tres países. Está el eje de los hermanos musulmanes, está el eje chiita, están los grupos terroristas sunitas, y el cuarto grupo es todo aquel que no quiere nada de lo que acabo de decir, que le tiene pánico a Irán, que le tiene pánico a los radicales islámicos y que no quiere a Qatar y Turquía. En este grupo nombro Egipto, Arabia Saudita. Lo pongo en el mapa un segundito. En este grupo están Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Omán. Todos estos son el eje de no queremos a todos los demás. Con estos países son los cuales Israel está firmando acuerdos de paz. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué con estos países? ¿Qué fue lo que hicieron estos países ahora? Bueno, lo que ocurrió fueron varias cosas. La primera, la primavera árabe, destruyó a los países del Medio Oriente y puso en peligro a muchos de estos reyes. Egipto se salvó por los pelos. ¿Se acuerdan que hubo una revolución en Egipto que terminaron eligiendo a radicales islámicos de los hermanos musulmanes y después hubo un golpe de Estado de Egipto que volvió a los militares al poder? Arabia Saudita también lo mismo. Bahrein se salvaron por los pelos que los iraníes no les hagan un golpe de Estado. Todo eso fue un proceso que ocurrió. Segundo proceso que ocurrió muy importante, Obama. Obama en el Medio Oriente fue catastrófico. Los países del Medio Oriente odiaban a Obama porque los perseguía por la violación que hacen de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, Obama iba a la Universidad del Azhar en Egipto y decía, hay que llamar elecciones libres porque por más que la democracia lleve al poder a los hermanos musulmanes, prefiero eso a una dictadura militar. Eso puso en peligro a muchos reyes dictadores en el Medio Oriente. Tercer problema importante, muy importante. Se termina el petróleo. El petróleo está dejando de ser un factor económico importante para muchos países. Estados Unidos, a través del fracking, logró la independencia energética. No ocurre lo mismo en Europa, pero evidentemente entienden perfectamente que dentro de 50, 60 años no le vamos a poner gasolina a nuestro auto. Esperemos que no. Los países árabes tienen petróleo. Con eso no basta. Y por último, importante, Irán se expandió muchísimo. Y eso pone en riesgo a muchas dictaduras sunitas del Medio Oriente. Lo vimos cuando dispararon misiles contra Arabia Saudita desde Yemen. En Yemen hay una isla de chiitas llamados hutíes que dispararon misiles dirigidos hacia los campos de petróleo de Arabia Saudita. Todo eso provocó lo siguiente. Imagínense, yo soy el rey de Arabia Saudita. Yo digo, ¿confío en Obama y en Estados Unidos? No. ¿Confío que puedo mantenerme en el poder a través del dinero? Ya no. ¿Quién me puede ayudar en la región a parar a Irán? La respuesta es, el único que me puede ayudar es el macho del barrio. Cuando digo el macho del barrio es, ¿cuál es el ejército desde el punto de vista militar que es más fuerte en el Medio Oriente? ¿Quién es el único que puede detener militarmente a Irán? Eso justifica el acercamiento terrible entre Israel y muchos países sunitas. Estados Unidos se retira de la región e Israel debe jugar un papel fundamental, igual que otros países sunitas moderados o no radicales. Lo que pasa es que Arabia Saudita no puede dar el paso de firmar un acuerdo con Israel porque tiene muchas tensiones internas entre distintos clanes con respecto a cómo se debe gobernar. Acuérdense, durante muchos años, Arabia Saudita enseñó a sus hijos que los judíos eran descendientes de monos y de cerdos. No puedes de un día para otro cambiar toda la educación. Entonces, por ejemplo, el mes pasado ya vimos que el imán de la Meca hablaba bien de los judíos.
¿Qué está haciendo? Preparando el terreno por si algún día se firma un acuerdo, que ya de facto existe. ¿Qué puede firmar Israel? Firma con Emiratos Árabes, con Sudán, con Marruecos. Y de esa forma vemos que Israel se va asentando en el Medio Oriente cada vez más por una necesidad de los países del Medio Oriente. Para parar Irán, para la época y la época postpetrolera, y realmente por problemas internos, son países fracasados que no pueden alimentar a su propia población y necesitan un país que tiene una tecnología buena para poder ayudarlos. Ese es el marco de referencia esencial para explicar por qué existe un acercamiento entre nosotros y los países árabes sunitas, no radicales hoy. Muy bien. Si les parece bien, después de esta introducción, les paso a ustedes la palabra, no sé cómo lo suelen hacer. Si les parece bien, el que quiera hablar, haga una señalcita con la mano, y como no somos tantos, entonces se libera el micrófono y pregunta. ¿Está bien? ¿Está claro? Está claro, cada uno puede activar su micrófono en esta instancia que nos está dando Gabriel. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bien. Hola, no, capaz que, hola, encantada, Karina, preguntarte cómo ves, qué rol tiene Israel tú decías ahora, bueno, es el único que podría o está en condiciones como para como frenar o poner un poco de orden ahí. No sé, ¿cómo ves en la interna, ¿no? Hoy de Israel? ¿Cómo juega un poquito la interna de Israel en todo esto? Bueno, en general nuestros problemas no suelen ser problemas externos. Yo no creo que hoy en día Israel tenga una amenaza existencial como tenía antes. Y sí creo, Karina, que nuestros problemas vienen de nuestras disputas internas. ¿Son todos uruguayos los que están aquí ahora? Sí. Si yo te pregunto, Karina, ¿cómo vota un uruguayo? O sea, a la hora de poner un papelito, ¿qué es lo que motiva al uruguayo promedio votar? ¿Al Frente Amplio, a los blancos o a los colorados? ¿Qué es lo que lo motiva? Depende, o la tradición, por un lado, para algunos, y por otro, las propuestas, ¿no? O las promesas de cambio. Ok, mira, hagamos lo siguiente. Cuando decís la propuesta de cambio, decime un ejemplo que te interese a ti. Por ejemplo, te interesa la inversión en salud, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? O te interesa hasta qué punto te van a cobrar más o menos impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Uruguay, al igual que casi todos los países de América Latina, son países que desde el punto de vista político se conocen como univectoriales. Significa, tienen esencialmente un tema que discutir y que separa las fuerzas políticas. Y es todo lo que tiene que ver con políticas socioeconómicas. Corrupción es parte de eso. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes discutieron durante muchos años, les digo porque yo viví en Uruguay 5 años, con respecto a legalizar o no legalizar la marihuana. Y que se termine vendiendo marihuana en farmacia. ¿Estamos de acuerdo? O ustedes tienen ahora una discusión seria con respecto a la violencia. O, por ejemplo, inmigración de venezolanos en Uruguay. O si el Estado tiene que comprar las vacunas y dónde. Todo eso ha hecho que ustedes dividan el mapa en tradicionalmente dos partidos políticos, los que decían somos más conservadores desde el punto de vista religioso y valores,
y somos liberales en economía. Si ustedes son liberales en economía, significa que no quieren que el Estado intervenga mucho en la economía y son conservadores en valores, y probablemente voten al partido Blanco. Y si ustedes son más activistas en temas económicos, significa que el Estado tiene que intervenir más en economía. Y también son más liberales desde el punto de vista religioso, de valores y demás. Van a votar a los colorados, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en los años 90, la división entre blancos y colorados se achicaron. Y surgió una alternativa más de izquierda, con la caída del bloque soviético. Y ese partido era una fuerza mucho más de izquierda que en Argentina son los K, que en Venezuela era Maduro y Chávez antes, que en Brasil era Lula y que en Uruguay era el Frente Amplio. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, ustedes dividen el mapa político en un solo vector y por eso es más fácil implementar un tema presidencialista, un sistema presidencialista. En España no discutimos, o no discutíamos, vivimos años también en España, no se discute un solo tema, se discuten dos. El primer tema es izquierda y derecha económica, igual que ustedes. Pero hay otra discusión en España, y es Madrid contra Cataluña o contra País Vasco. O sea, todo un país unificado o independencia. Significa que yo puedo ser nacionalista catalán y ser de derecha o ser de izquierda. Cuanto más vectores hay, más partidos hay. ¿Me siguen? Ahora bien, Karina, nosotros tenemos 5 vectores. No 1, no 2, 5. Técnicamente nos llamamos un quilombo, un balagán. ¿Por qué? Discutimos árabes contra judíos. 20% que son árabes, 80% son judíos. Religiosos contra laicos. Izquierda y derecha económica. Judíos ashkenazim y judíos faradim. Y halcones frente a palomas. Derecha e izquierda. Y además ahora discutimos un sexto eje que es todos los que están de acuerdo con Netanyahu como primer ministro y todos los que están en contra. Siendo que Netanyahu hace 14 años que está en el poder. Y eso provoca que ha tenido grandes éxitos y la gente, parte de ellas, piensa, es un corrupto, hay que cambiarlo porque no puede estar una persona tantos años en el poder. Eso que acabo de explicar ahora se traduce en crisis social y política, muchas discusiones políticas serias, muchas discusiones que son tradicionales en el pueblo judío. O sea, es un pueblo que nació para discutir y para pelearse. Entonces, a todo esto le sumás lo de Netanyahu y le sumás también la crisis del COVID y tenés una enorme bola explosiva que podría llegar a provocar disputas internas graves. Yo creo que todavía las amenazas externas son tan fuertes que tapan las disputas internas. O sea, todavía tenemos demasiados enemigos externos como para ocuparnos de matarnos tan a golpe. Y además te voy a decir que la prensa en general sobresalta las cosas más negativas de las disputas internas y no otros procesos que también se viven, por ejemplo, ortodoxos que cada vez trabajan más o que cada vez sirven más al ejército. Árabes israelíes que se empiezan a identificar con partidos de derecha. Vuelvo a repetir, árabes israelíes que estarían dispuestos a votar a Netanyahu, porque piensa que todo el Medio Oriente explota y el único país normal somos nosotros, entonces hay que votar un partido que defienda a los ciudadanos, en este caso, uno de derecha. Todo este tipo de cosas no nos muestra la prensa. O la cantidad de matrimonios que hay que no son matrimonios de un solo lado, no son todos judíos ashkenazim, sino que nos casamos entre nosotros ashkenazim faradim. Todo eso en general se deja a un costado. O sea que todavía creo que las fuerzas centrífugas del país son menores que las centrípetas. Pero las centrífugas a veces crean muchos titulares, incluso pueden crear actos de violencia. Igual yo creo que la democracia israelí es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que la gente piensa. Perdón por la respuesta larga, pero... Buenísimo, muchas gracias. Y ahora la pregunta final sería entonces, ¿y los palestinos a todo esto qué? Muy bien.
Ya hay, de hecho, un acuerdo territorial básico de cómo va a solucionarse el problema palestino. El problema palestino nunca fue territorial, nunca. A pesar de lo que van a decirle, no sé, tanto Martín Sartú en la prensa uruguaya como lo que le va a decir, ¿cómo se llama esta otra mujer pro-iraní? Mangana. Sí, claro, Mangana. ¿Está bien? Mangana es claramente o la está financiando Irán o la está pagando para que estudie Irán, lo que sea, pero es claramente pro-iraní. Cada vez que habla ella se mete con Arabia Saudita y eso te demuestra que es claramente pro-iraní, ¿no? Y además hablé con ella incluso debatí, o sea que para mí no es ninguna novedad, porque en general Irán tiene fuerza en América Latina por muchas comunidades de musulmanes que se convirtieron al chiismo, porque tiene una televisión en español que se llama Hispan TV, porque le paga políticos. En Argentina, por ejemplo, le paga Luis de Día y eso lo sabe cualquier agente de seguridad que ustedes puedan hablar con ellos. En España le pagan a Pablo Iglesias, por ejemplo, el líder de Podemos, y le pagan académicos para que hagan carrera a favor de Irán y están metidos en todo tipo de disputas de grupos irredentistas, por ejemplo, la Araucanía en Chile, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, la penetración de Irán es muy fuerte en América Latina y no en vano hubo tan atentados como hubo ahí. Ahora, hay una solución territorial al conflicto palestino-israelí que es más o menos este mapa que les voy a mostrar ahora. Es el mapa presentado por Ehud Olmert, que entre paréntesis yo estoy de acuerdo con este mapa, y que dice lo siguiente: se puede crear un Estado palestino en algo parecido a esto que voy a mostrar acá. Y es, todo lo que ustedes ven en amarillo es Cisjordania. Y todo lo que ustedes ven acá en amarillo también es la Franja de Gaza. Hay colonias judías, pero las colonias judías están centradas en los lugares azules que ustedes ven. Se llaman los bloques territoriales. La inmensa mayoría de colonias judías están ahí, no están en cualquier otro lugar. Entonces, lo que propuso Israel es, nosotros nos quedamos con los bloques territoriales y nos quedamos con casi todos los ciudadanos israelíes y compensamos a los palestinos con territorios que están adentro de Israel que están marcados en rojo. Y se hace swap, intercambio de territorios. Se une la Franja de Gaza con Cisjordania por un paso seguro que solamente pueden circular autos palestinos. Y Jerusalén se dividiría en dos, la parte oriental para los árabes, la parte occidental para los judíos. Este mapa, que es el mapa Olmert del año 2008, es la solución territorial para el conflicto palestino-israelí si el conflicto fuese territorial. Ya hay una solución territorial, todo el mundo la sabe. Y entonces, ¿por qué no hay paz? Porque el conflicto no es territorial. Para el Islam tradicional, los judíos no son un pueblo, sino que son una religión y son una religión falsa. Y ocupan tierra santa islámica, que en árabe se dice Dar el Islam, la casa del Islam. Y ocupan lugares santos para el Islam, que en árabe se dice Waqf al-Islamía. La forma de hablar de la dirigencia palestina es religiosa. Y las acusaciones en contra de los judíos son religiosas. ¿Qué pasa del lado judío? La gran mayoría de israelíes piensan que el conflicto es por tierras y que si se ceden tierras debería haber paz. Yo claramente, y no soy realmente yo, de hecho no conozco ningún especialista en Medio Oriente, especialista en serio, en Medio Oriente, que se dedica a Medio Oriente, que no les diga que el conflicto es esencialmente un conflicto religioso. Pero la buena noticia es que el radicalismo islámico y parte de los palestinos habla de forma radical islámica, viene en bajada, viene en descenso. Y eso son buenas noticias. Fíjense que casi todos los países del mundo árabe sunita que les expliqué antes están firmando paz con Israel. Y ustedes se preguntarán, ¿y los palestinos? ¿Saben cuál es la respuesta? Se cagan en los palestinos. No los quieren ver más. Los consideran una dirigencia corrupta y no quieren más estar esclavizados a esperar que los palestinos acepten alguna propuesta de paz para ellos firmar la paz.
A ver, Arabia Saudita no puede esperar a que los palestinos firmen un acuerdo de paz para empezar a colaborar en temas militares y de espionaje con Israel. Porque tienen que parar Irán. Emiratos Árabes no puede esperar que Israel firme una paz con los palestinos cuando tienen que desarrollar su economía porque ellos tienen mucho dinero y no tienen la tecnología para poder hacerlo. En otras palabras, antes, hace una década, el tema palestino era un tema tabú. Si no firmabas con Palestina, no podías firmar la paz con un país árabe. Ese tabú se ha roto y los palestinos lo entienden perfectamente. Así que yo creo que no se extrañen que Israel firme un acuerdo formal de paz final con los palestinos en la próxima década. Más o menos como el mapa que les mostré antes. Porque económicamente y geopolíticamente el tiempo juega en contra de los palestinos. Claramente. Fíjense cómo explicárselos. Un ciudadano israelí hoy recibe de sueldo promedio $46.000. Superó a Francia y está casi igual que Alemania. Es verdad que el costo de vida es alto acá. Pero Israel, perdón, tengo un amigo, podría decir que es mi amigo, que es el ministro del Interior de ustedes. También estuvo en Israel con un grupo de políticos, entre ellos uruguayos, y el guapo Larrañaga estuvo acá. Y ustedes saben que tiene una forma de hablar muy campechana. Y nos reíamos porque yo le decía, guapo, una vaca israelí da mucho más leche que una vaca uruguaya. Y empezó a reírse, y dice, voy a llamar al ministro de Agricultura de Uruguay. Y estamos en el autobús. Y digo, te juro que da mucha más leche. Y llama al ministro de Agricultura, le dice, no, una vaca uruguaya da más o menos 7.000 litros de leche al año. Y digo, una vaca israelí da 13.000. ¿Y por qué da 13.000? Porque le ponen chip por todos lados, la ponen en unas máquinas especiales, le ponen una música para calmarlas, y saben cuántos litros de leche tiene que dar, y cuánto se alimentó, y cuánto tiene que darse la vacuna. Saben todo la vaca. La única forma de poderle dar más leche es que le enseñen a la vaca a pararse en dos piernas. Porque entran más vacas. Y mientras que eso no ocurre, no hay nada más para hacer con la vaca. Ahora la pregunta es, ¿cuántas vacas tiene Israel y cuántas vacas tiene Uruguay? Evidentemente, las vacas de Uruguay hay más vacas que personas, que ciudadanos en Uruguay. Yo cuando iba por Rocha, a veces iba a campo, que no podía creer, vacas y más vacas y más vacas. Acá no tenemos eso, acá es vacas lecheras en corral, pero hay mucha tecnología. Entonces, nosotros vendemos carne, no vendemos leche, vendemos el teléfono móvil, o vendemos el programa Waze, o vendemos un pendrive que te lo pones acá en la gafa y que le permite a un ciego leer. Eso es lo que vende este país. Por eso les digo que siempre y cuando económicamente seamos tan fuertes y militarmente seamos fuertes, el tiempo va a jugar en contra de los palestinos. Por eso creo yo que nos acercamos hacia la posibilidad de firmar un acuerdo con los palestinos, justamente porque la situación política de ellos ahora es muy débil. Fíjense, Israel firma con todos los países alrededor y no con los palestinos, que supuestamente era el tema central del Medio Oriente, cosa que demuestra que es mentira, no es el tema central del Medio Oriente. El tema central del Medio Oriente hoy es chiitas frente a sunitas y radicales islámicos frente a los que no lo son. Y eso lo vemos clarísimo. Pero para eso hay que hablar religión. Y en Sudamérica no siempre entendemos que los conflictos en Medio Oriente son religiosos, porque pensamos que después de las guerras de los 100 años entre protestantes y católicos, las religiones no son motivo de guerra. Y más en Uruguay, donde el tema religioso es irrelevante, lo sabemos todos, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Algo más, queridos amigos? Muy claro, toda esta segunda parte quedó clarísimo. Voy a repasar la primera, pero la segunda parte la entendí perfecto. Son observaciones que obviamente desde acá en general no se hacen, justamente por lo que decías tú, ¿no? O sea, hay como que información sesgada y falta de información. Así que realmente muchísimas gracias por esta nueva visión, digamos, que nos das, y bueno, y creo que nos deja con un poco más de esperanza de que
todo esto se vaya solucionando, por lo menos a mediano plazo. Y habrían que cambiar los planes de estudio, me parece. Soy profesora de historia, además, y hay, sí, una gran laguna que no es, no es casualidad. Hasta ahora, por lo menos, creo que esa laguna es un poco a propósito, ¿no? Hay el gran tema, ¿no? Que se confunde laicidad con otra cosa y se transforma en ignorancia. Perdón por mi apreciación. Lourdes, ¿sabés una cosa? Yo estoy estudiando ahora porque tengo tendencias enfermizas. Estoy estudiando mi séptimo título universitario, ¿tá? Estoy estudiando abogacía ahora, estoy estudiando Argentina. No te entendí bien. ¿Estudiando? Mi séptimo título universitario, estoy estudiando abogacía ahora, ¿está bien? Ah, Estudié varias carreras porque cuando tenía 23 años terminé de estudiar mi licenciatura en 2 carreras y me di cuenta de que me iba a morir de hambre porque estudié ciencias políticas y relaciones internacionales. ¿De qué voy a vivir de eso? Entonces me dediqué a estudiar publicidad y Islam y soy guía de turismo, por eso conocí a La Rañada ah, y estaba también el ministro de Turismo, usted, Germán, un fenómeno, Germán del Partido Colorado. Eh, y les debo decir también que creo yo que ustedes tienen al político, evidentemente está muy mayor, pero yo creo que Sanguinetti, si hubiese sido europeo, es muy probable que hubiese sido presidente de Francia o de una superpotencia, porque la claridad mental que tiene ese hombre sí, sí. no lo he visto en Sudamérica. Sí, el libro último que escribió, no lo leí todo, leí comentarios, ese de la trinchera de Occidente, ¿no? Es Eh, maravilloso. Sanguinetti, eh, sí, bueno, no sí, sí, importa. nada. La cuestión es que Germán Cardoso, eso, Gaby. Germán Cardoso, está, fenómeno. Eh, y eh, estaba con la profesora de, de historia de la ley española en América Latina. Entonces, en un momento, ella tiene que explicar la influencia de la ley islámica en España, que después se trasladó a América Latina. Entonces, ella está dando la clase, y yo le pido después hablar con ella, y le digo, lo que hace es una traducción al mundo latino de temas problemáticos. Entonces me dice, ¿por qué? Digo, porque, por ejemplo, tú dices que el Corán es la ley del Islam, por ejemplo. Pero la ley del Islam no está basada en el Corán. La gran mayoría de leyes del Islam está basada en hadices. Y hadices es lo que dijo Mahoma o lo que hizo Mahoma. Entonces, el Corán no te dice mucha ley. Tienes que basarte en todas las interpretaciones de los hechos o dichos de Mahoma. Entonces, ahí te doy un ejemplo de hasta qué punto es problemático traducir una ideología tan diferente a la latina para explicarla acá. Tienes que explicar todo el marco de referencia alrededor, la importancia de la... Imagínate lo que yo te digo, por ejemplo, lo siguiente. Imagínate que yo te digo que en Uruguay vamos a el Chuy y de pronto ustedes ven en las noticias que un hombre le mataron a su hermana y él mató a 3 personas de la otra familia. Y son todos musulmanes del Chuy. ¿Qué explicación ustedes podrían decir? Bueno, un acto de venganza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? En el Medio Oriente, los clanes vengan los asesinatos de sangre. Y si te asesina una mujer de tu clan, tienes que matar hasta 7 del otro clan. ¿Cómo le explicas al periodista que la actitud del hombre fue una cuestión de honor? Porque él prefiere vengar al clan antes de humillar al clan. Porque que te maten a alguien y no responder es peor que no reaccionar y que te pongan en prisión. ¿Ok? El ejemplo. Todo ese tipo de pensamiento, un tipo que se especializa en tiene que entenderlo. Entonces el problema que hay muchas veces es que no traducimos una región porque es ajena a nosotros. Entonces yo creo que para el Medio Oriente
hay que estudiar clanes, tribus, leyes, y no traducir a lo que nosotros conocemos, que son estados modernos, estados occidentales, estados presidencialistas, estados en donde el Estado puede ser medido por si cumple las premisas básicas de un Estado que funciona. Muy bien, esto. Maravilloso. Bueno, Muy por fin Pablo pudo ingresar nuevamente, estuvo como media hora tratando de ingresar. Estábamos en las preguntas finales, Pablo. Esta charla igual la estoy grabando, así que la vas a poder ver completa más adelante. Es que porque Pablo no decidió que no pague internet. Sí, Entonces, Pablo. va secuestrando Wi-Fi de todas las zonas y se va cortando. No se te escucha, Pablo, porque estás con el micrófono apagado. Sí, no, está bien. No, tuve un pequeño detalle técnico, pero pude volver a entrar. Más vale tarde que nunca. Pero de todas formas, te agradezco mucho tu participación y el aporte que tú nos has dado sobre este nuevo escenario que se está generando en Israel y que la verdad que a muchos nos ha sorprendido porque esto era impensable hace menos de 3, 4 años atrás, o sea, hace poco, ¿no? Brinda una alternativa totalmente distinta de lo que nosotros conocíamos hasta ahora. Sí, sí. Yo creo que, en serio creo que el tiempo juega a favor de Israel para bien. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia también. Así es. Muy Bueno, bien. no sé si hay alguna pregunta que haya quedado para plantear por ahí. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Aparte de que me resultó muy interesante y muy claro y me dijo muchas cosas que yo realmente, si uno las razona, son claras, pero yo no las había pensado. ¿Cómo podemos nosotros influir dentro de eso? O sea, ¿cómo podemos transmitir ese pensamiento que es muy claro, o por lo menos a mí me quedó claro? Y lo que tú estabas planteando, sí, a los demás no, a algunos no les queda claro y otros no, ni siquiera lo han escuchado. No hablemos de los que no les interesa, ¿sí? Al que no le interesa, no le interesa, pero hay mucha gente que yo creo que está interesada en el tema. ¿Cómo podemos o no? No estoy hablando de los que estamos en la reunión, estoy hablando de la gente en general. ¿Podemos de alguna forma influir en eso? ¿Qué podemos hacer? Mira, Anita, yo creo que hay varios problemas aquí. El primer problema, que es el más grande y el más grave, es que mucha gente cuando habla de Israel no se curó todavía de lo evidente, y es antisemitismo. Lo que antes se pensaba sobre los judíos, ahora se piensa sobre el judío de las naciones. O sea, antes acusaban a los judíos de asesinar niños para hacer matzá, pan de pesa, y ahora acusan a los judíos de asesinar a niños palestinos de puro deporte. Es lo mismo, pero ayornado. Antes acusaban a los judíos de contaminar las aguas en la peste negra, y ahora en las redes sociales acusan a los judíos de inventar el COVID. Entonces, cada vez son menos los que están infectados de antisemitismo, pero no podemos negar de que hay gente que es claramente antisemita. Eso es un problema. Y les quiero decir que en Uruguay sentís mucho menos antisemitismo que en Argentina y Chile, por ejemplo. El segundo problema es que Israel es considerado un país tecnológico y un país aliado a Occidente. Entonces es una cantidad de gente en Uruguay, y ahí sí que es un problema, que se alía con ideas de izquierda y que piensa que ser de izquierda es ser en forma sistemática antioccidental, e Israel es una especie de manifestación colonialista de Estados Unidos. Entonces,
Yo digo, se puede ser perfectamente de izquierda y ser pro-israelí, o ser pro-paz. De hecho, nuestro sistema de salud, por ejemplo, una persona de izquierda tendría que admirarlo, porque nuestro sistema de salud hace que nos vacunemos todos muy rápido, y es producto del socialismo. Israel no es un país de derecha económica, ni mucho menos, ¿eh? Es mucho más social que lo que la gente piensa. Tenemos que pagar impuestos escalonados y está prohibido no tener seguro médico, por ejemplo. Usted me quiere decir que en Uruguay uno puede no tener seguro médico si ustedes pagan seguro médicos privados. Aquí de ninguna manera vos tenés, toda persona que reciba sueldo tiene que bajarse 3,5 a 5% porque el Estado lo ordena. El Estado interviene en nuestra economía, ordenándonos pagarnos seguro médico. Y eso nos permite que ahora tu aseguradora médica te vacune. Entonces yo creo que hay un problema en general cuando las izquierdas están basadas en ser anti. Y lo tercero, que es un problema más grave todavía, creo yo, y que quizás Lourdes, que enseña historia, lo debe sentir. Y es que yo les comentaba que a mí me gusta mucho estudiar, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas universidades hoy que son centros de un fenómeno gravísimo, y es el relativismo. Tenés investigadores que ya no le importa lo que dijo Napoleón antes de intentar conquistar Akko, sino que él se va a decir que lo que importa es lo que yo creo que dijo Napoleón. Son narrativistas y tienen un desprecio por los factos, por los hechos. Si en el pasado una eminencia era quien buscaba la verdad, hoy una eminencia puede ser el que cuenta la mejor narrativa o más adaptada. Yo creo que habría que haber simplemente universidades que te digan, esta es una escuela narrativista, acá te venimos a adoctrinar. Y otras universidades que digan, acá es una universidad conservadora, significa una universidad de antes. Acá se busca la verdad. Ahora, ¿cómo eliminás el narrativismo cuando los noticieros, cuando informan, no informan la verdad, sino que gestan y manipulan en forma evidente? Y cuando la universidad es narrativista. O sea que investigar sobre el conflicto palestino-israelí profundamente necesita una actitud intelectual sana. El punto de partida es limpiarse los prejuicios antisemitas, limpiarse los prejuicios de lo que pienso que es Israel, y además una actitud sana. Voy a intentar estudiar y voy a intentar, y la gente por un lado no es su prioridad, y por otro lado es mucho más fácil que alguien me confirme los prejuicios que de por sí tengo. De los tres puntos, yo creo que el más progresivo es el tercero, ¿eh? Y por eso ahorita creo yo que igual el tiempo juega a favor de Israel. Voy a explicar una cosa. Un país, creo yo, tiene que tener 4 pilares para ser fuerte. Tiene que ser una potencia en el Medio Oriente, ¿eh? Una potencia militar, tenés una potencia económica para poder pagar los militares, para poder que la gente viva bien, tenés que ser una potencia política, llamar al jefe de Pfizer y convencerlo que te dé las vacunas primero a ti y poder pagarlas, y tenés que ser una potencia moral. ¿Vieron lo que está pasando ahora? Que la gente está interesada en Israel. Esto a veces es más importante que las charlas de contenido. Porque una persona sana mentalmente, ¿qué te va a decir? ¿Cómo puede ser que este país se preocupe por todos los ciudadanos y esté obsesionado en vacunar a todos, mientras que el mío no? Una persona sana, ¿qué va a decir? Bueno, algo bueno debe estar haciendo esta gente. Una persona insana, ¿qué va a decir? Bueno, ellos consiguieron la vacuna porque dominan el mundo. Yo creo, Anita, que si vos querés ver realmente la integridad moral de una persona, mi experiencia es preguntarle qué opina de los judíos. Uy, fui. Pregúntale qué opinan de los judíos. Ahí te sale toda la naturaleza, creo yo, del ser humano. Vos podés ser un tipo brillante. Te doy un ejemplo. Saramago, brillante. Le hablabas de los judíos y se transformaba en un neandertal. Era un imbécil, pero como escritor era brillante.
O sea que personas, Rousseau, brillantes, le hablaba sobre los judíos, se transformaron en imbécil. Voltaire. Voltaire, otro enfermo mental. Pero una cosa de loco, escribió un libro dedicado a ciencia judía solamente. Otro enfermo. O sea que vos puedes ser muy inteligente, preguntarle sobre los judíos a alguien. Y en mi experiencia, yo les suelo hacer 3 preguntas. ¿Qué opinas sobre las mujeres? ¿Qué opinas sobre los judíos? ¿Y qué opinas sobre los homosexuales? En base a lo que me responden esas 3, me parece que sale a la luz toda la naturaleza del ser humano. ¿Y qué hago con esa naturaleza? O sea, estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes cuántas veces me han dicho con muy buena onda en algún momento, ¿tú sos judía? ¿No lo pareces? ¿Sos tan buena persona? Claro. Y te lo dicen con buena onda, creen que te están haciendo un favor con lo que te dicen. Claro. Están Bueno, convencidos. pero no, fíjate lo siguiente, no creo que ahí lo que estás dando el ejemplo es que son prejuicios, porque el antisemitismo tiene 23 Son, siglos. Tiene 23 siglos, es muy complicado. Pero eh, por otro lado, imagínate cuando alguien, yo tenía una mujer en Uruguay que trabajaba en mi casa cuando estaba viviendo ahí, y yo lanzaba a mi hija, Galit, que tiene 16 años, la lanzaba por el aire y me reía cuando iba cayendo, ¿verdad? Y ella me dice, una mujer divina, me decía, ¿por qué usted judea a la niña? Entonces, en el idioma había antisemitismo. Ahora, lo decía por maldad y no, lo decía por muchos prejuicios acumulados durante siglos. Así como te digo esto, muchas veces la gente admira a los judíos. Yo creo que en Sudamérica cada vez nos miran más a los judíos. Creo yo que hay una época parecida a la época de Bar Kokhba, donde había mucha gente que se acercaba al judaísmo con admiración. Creo que estamos viviendo una época así, ¿eh? A pesar del antisemitismo que hay en muchos lugares, la gran mayoría de los cristianos no odian a los judíos. Cada vez se admira más a Israel y hay muchos cristianos evangélicos que su ADN teológico es amar a los judíos. Y la Iglesia ha hecho un gran cambio en el Concilio Vaticano II. O sea, yo creo que si alguno de ustedes se educó en un colegio católico, la diferencia, bueno, está en Uruguay, es problemático, pero la diferencia entre lo que era antes y después es abismal, pero abismal. Así que incluso eso, no recuerdo una época histórica donde los cristianos y los judíos nos llevamos mejor que ahora. Sí, cada tanto te sale un imbécil como Mel Gibson y te hace la película La Pasión de Cristo, que está basada en una teóloga antisemita del siglo XI, ¿está bien? Una monja del siglo XI y él agarró lo que dijo ella del deicidio y lo transformó en una película y eso aumentó el antisemitismo. Pero así como te digo eso, te puedo decir un montonazo de ejemplos de yo viajar por mi trabajo a varios aeropuertos, entregar mi pasaporte israelí y que el hombre o la mujer se baje del estrado donde firman pasaportes y me abrace y me diga, bendigo a los hijos de Israel. Y no es un ejemplo, ni 2, ni 3, es muchísimo en Sudamérica, pero muchísimo, ¿eh? Así que yo creo que, que con paciencia, miren, quiero terminar con esto, si les parece bien. Yo creo que Israel llegó donde llegó hoy, a tener la fuerza económica y la fuerza también de espíritu, porque tenemos 3 cosas que creo que son importantes señalar. La primera es la más evidente, no tenemos nada. Yo cuando viví en Uruguay no podía creerlo, porque yo conocía las vacas de Israel y vi lo que eran las vacas de Uruguay. No podía creer lo que era un país verde, donde la vaca coma pasto y terrenos de agua y de verde. No lo podía creer. Pero es una enorme maldición, porque el tener todo te provoca que todo viene con facilidad y el no tener nada es una gran ventaja, una enorme ventaja. Tener que ser creativo para poder sobrevivir cuando no tienes nada. Eso es lo primero. Lo segundo es tener una buena cultura del fracaso.
Cuando fracasás en un proyecto, lo contás a tus amigos y empezás otro proyecto. A veces en Latinoamérica fracasamos y no le contamos a nuestros amigos, porque tenemos vergüenza. ¿Cómo voy a decir que me echaron de una universidad? Bueno, hay que decirlo. Y empieza otra. Y ahora me animo con otra cosa. Cuando tienes una buena cultura del fracaso, la gente se anima. Y lo tercero es estudiar más una carrera. Yo creo que es imprescindible estudiar más una carrera. Se terminó la época de estudiar una sola carrera, incluso si sos médico, Pablito. Vos sos médico, tienes que seguir estudiando. Porque hoy en día, imagínate, vos sos médico y además estudias psicología. Vas a ser 1000 veces mejor médico. Porque estamos de acuerdo que buena parte de las enfermedades no son físicas. Psicosomáticas. Imagínate que vos estudiás, ¿sabes qué? Incluso acupuntura. Incluso Reiki, no importa. Lo que te digo es seguir estudiando. Cuando vos estudiás, mezclás cosas que estudiaste de dos carreras. Y eso te hace en forma automática más creativo. Entonces, para mí, una de las cosas que había en Uruguay es, señores, se terminó estudiando una sola carrera, todos tenían que estudiar dos. Se baja el nivel de paja. El nivel de paja es, el ejemplo más claro es Argentina, ¿está bien? En Argentina no te dicen, vamos a tomar un café. Te dicen, ¿qué te parece si nos sentamos a través de un líquido viscoso negro a intercambiar espíritus en donde nuestras almas intercalen conocimientos? Que es lo mismo de, vamos a tomar un café. ¿Vale? Menos paja. Hay un montón de cosas que son paja. Elimina todo esto y ve directamente a la carne. Entonces yo creo que hay que estudiar más una carrera, desarrollar una muy buena cultura del fracaso y pensar que no tenés nada. Y esto es algo que lo tenemos bastante en el ADN aquí, y por eso creo que el tiempo juega a nuestro favor, porque lo que acabo de explicar ahora no va a cambiar. La gente no va a dejar de estudiar más una carrera, y la gente no va a dejar pensar que el tiempo tenemos que hacer algo importante en nuestra vida, porque no tenemos nada y porque hay que asegurar el futuro de nuestros nietos. Queridos amigos, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Gabriel. Realmente es un aporte invalorable para todos nosotros. Gracias, Arturo. Un placer. Gracias, Gabriel. Gracias, muchas gracias. Cuídense. Gracias por su tiempo. Por favor, un abrazo grande. Gracias. Otro para ti. A los participantes yo les comunico que hay algunos que ingresaron más tarde, o se fue un poquito, o se les cerró el Zoom y después ingresaron de nuevo. Para su tranquilidad, que nos envíen correo electrónico a Udevi para que les pasemos el link una vez que yo voy a ver si lo subo a un Drive, la grabación, y les pasamos el link para que puedan volver a ver esta